Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a los mediocampistas centrales por los que River preguntó o aquellos a cuales sondeó en este mercado de pases y que no han sido claramente refuerzos, como ya hemos visto. El Millonario ha decidido no incorporar, por lo menos por el momento, a un volante defensivo de características similares a las de Enzo Pérez. Es cierto que contrató a Juan Carlos Portillo de Talleres, que es un jugador polifuncional que puede jugar como volante central y de hecho me parece que va a ser la principal alternativa del actual capitán del conjunto de Núñez en este mercado. Pero aún así River preguntó por otros volantes centrales en este receso. Y ahí es donde nos surge la pregunta. Si River consultó por otros mediocampistas defensivos en este periodo de transferencias, ¿por qué no se contrató a ninguno? ¿Por qué se hizo una búsqueda? No sé si tan puntual, porque a lo mejor para Gallardo había otros lugares de la cancha para reforzar, pero me parece que el volante central, ya sea para este semestre o para el futuro, porque Enzo termina contrato a finales de este 2025 y de cara al 2026 no se sabe quién va a ser el número 5 de River, me parece que había que traer a alguien sí o sí en ese lugar. Es cierto que todavía hay tiempo para incorporar si es que se vende o se presta a alguien al extranjero, pero por lo pronto no se hizo ninguna negociación verdaderamente firme. Empecemos. Antes de comenzar hablando de cada uno de los cuatro jugadores, hay que hacer una aclaración, y es que ninguno de los cuatro futbolistas es de jerarquía ni tiene suficiente experiencia como para ser el número 5 titular de River. Por eso mismo creo yo que lo que se intentó en caso de incorporar un volante central era que este fuera joven y que fuera adquiriendo experiencia de a poco en cuanto a su llegada a River. Como ninguno terminó de convencer y en algunos casos las negociaciones podían ser muy extensas, se decidió por lo menos por ahora dar de baja el hecho de contratar un volante defensivo. El primero que voy a hablar es un jugador que sonó en su momento cuando River estuvo, no sé si cerca, pero cuando estaba entablando negociaciones con Vélez para intentar incorporar a Maher Carrizo, y el Citigroup podía ser parte de la operación. Estamos hablando de Lautaro López, un volante central que justamente hizo también las divisiones inferiores en el elenco de Liniers, que acá en Argentina en primera división también vistió la camiseta de Defensa y Justicia, y que en el último tiempo, a partir de enero del 2024, juega en el Montevideo City Torque de Uruguay. Un equipo obviamente que no es de los más relevantes del fútbol charrúa, pero que por lo pronto, como quien lo compró en su momento fue justamente el Grupo City, este grupo de empresarios que tienen en su poder a algunos de los equipos más poderosos de todo el planeta, entre ellos nada más y nada menos que el Manchester City, uno creía que se iba al Montevideo City Torque para después pasar al fútbol europeo, como sucede normalmente con muchos de los jugadores que contrata el Citigroup. Teniendo en cuenta que no está siendo fácil mandarlo al viejo continente, desde el Grupo City entendían que en caso de que se armara una negociación compleja entre Lautaro López, Maher Carrizo y algún otro jugador de River, se podía hacer que el futbolista que se desempeña como mediocampista central viniese al más grande para que haya más posibilidades, en definitiva, de que se transfiera al viejo continente en un futuro cercano. En su momento el Citigroup lo incorporó proveniente de Vélez Sarsfield a cambio de $3 millones, por lo que River debía invertir ese dinero para poder contratarlo en este periodo de transferencias en cuestión. No hubo ningún tipo de posibilidad que por este jugador, que es cierto, tiene tan solo 20 años, es un futbolista que de cara al futuro podría llegar a ser importante, no se descarta, y que en general en los 18 meses en lo que ha vestido la casaca del conjunto uruguayo ha tenido continuidad y regularidad, ha jugado bastante, pero desde el lado de River entendieron que no es ni siquiera una de las grandes joyas del fútbol uruguayo. Es argentino igual, más allá de que juegue en el fútbol del país vecino, y no vieron óptimo avanzar con la negociación por este futbolista, que quizás si contratarlo hacía más fácil la posibilidad de que Maher Carrizo, el hombre de Vélez, llegase a River, y desde el lado del más grande podían quizás haber hecho una pequeña negociación por él. Sin embargo, como quedó prácticamente descartado la chance de que el Citigroup se metiera en la adquisición de Carrizo para que llegase a River,
River tampoco quiso darle el gusto al Citigroup de incorporar este volante defensivo para que tuviera una vidriera más importante al momento de que lo vinieran a ver conjuntos de fútbol europeo. Tiene contrato con el Montevideo City Torque hasta el 2026, por lo que querían transferirlo sí o sí en este mercado de pases, algo que por el momento no han conseguido. Desde el lado de River, más allá de que por sus condiciones gusta, porque es un mediocampista defensivo de buena marca y equilibrio en la mitad de la cancha, en caso de traer un jugador de esas características, como dije anteriormente, prefieren que sea alguien de más experiencia. Y otro de los nombres que se mencionó durante los últimos 10 días es el de otro jugador argentino que en su momento acá en Instituto tuvo un rendimiento importante, que River lo venía siguiendo de cerca y que hoy se desempeña en el Austin Football Club de los Estados Unidos. Estamos hablando de Nicolás Dubersarski. Repito, lo más seguro es que el hincha de River en general no conozca puntualmente a ninguno de los volantes de los que voy a estar hablando en este video, porque son todos jóvenes y sin mucho recorrido profesional. Porque la realidad es que los sondeos se hicieron por jugadores jóvenes y todo parecería indicar que por eso mismo Gallardo decidió no ir en búsqueda de un volante defensivo, porque la idea en un principio era traer a alguien que verdaderamente compitiese y pudiese ganarle el lugar a Enzo Pérez. Si Nicolás Dubersarski, que más allá de sus condiciones y su actualidad, que es bastante buena en el fútbol de la MLS, fuera refuerzo de River, ¿y cuántas posibilidades hay de que pueda quitarle el lugar a el capitán del actual conjunto de Núñez? Muy pocas, porque seguramente sea suplente en la mayor cantidad de los partidos, y la realidad es que necesitaría mucha continuidad y regularidad como para poder ganarse definitivamente un lugar. Las cualidades de Dubersarski son muy positivas en el fútbol de la MLS, ha mostrado un rendimiento más que bueno, ha sido titular en general durante este último año y medio, y en su momento el Austin le pagó a Instituto de Córdoba en enero de este 2025, lleva tan solo un semestre en el fútbol extranjero, una cifra cercana a los 3 millones de dólares justamente para hacerse con sus servicios. Otro jugador joven que en principio fue dado de baja por la mirada de Gallardo en relación a su posibilidad de contratarlo. También es cierto que, al igual que mencioné recién en el caso de Lautaro López, el hecho de estar jugando en una liga que es menos competitiva que la Argentina, porque si bien la MLS ha crecido mucho en estos últimos años, sobre todo con la llegada de algunos jugadores importantes, como es el caso de Lionel Messi, no deja de ser una competición que a nivel de calidad no es tan comparable con cómo se juega en Sudamérica. De hecho, el propio Driussi, que venía exactamente del mismo equipo donde estaba Dubersarski, no compartieron plantilla porque Driussi se fue en enero y justamente ese fue el momento en el que arribó el ex jugador de Instituto. En ese entonces a Driussi le costó la adaptación al fútbol argentino. Una vez que convirtió su primer gol, ahí pudo desarrollar su fútbol de una manera más óptima y de manera más continua. Por eso mismo no vieron en ningún momento algo positivo con tratar a este chico. Es cierto que se comunicaron con su representante, es verdad que hubo llamados de manera directa con el agente deportivo para preguntar condiciones y de qué manera podrían sacarlo del fútbol de la MLS, y además la relación entre los dirigentes de River y los directivos del Austin es verdaderamente muy buena, porque no solamente negociaron por Driussi en esta oportunidad, sino que anteriormente, hace un par de años, también habían arreglado, por ejemplo, la llegada de Tomás Pochettino, jugador que lamentablemente en River tuvo un rendimiento muy pero muy flojo y tuvo un mal nivel, pero que en ese entonces se había arreglado fácil el traspaso del futbolista en cuestión. Así que no iba a haber inconvenientes por ese lado. Digo esto porque a veces los conjuntos de la MLS se ponen muy firmes a la hora de negociar a sus futbolistas, más allá de que estos sean titulares, suplentes, jugadores importantes o menos relevantes. River no quiso entrar en esa, por lo menos en este momento, teniendo en cuenta que si bien las características de Dubersarski en Instituto gustaban y mucho, además es un jugador que mide 1,88 m, es alto, ayuda tanto en la pelota parada, tanto ofensiva como defensivamente, pero, repito una vez más, no vieron óptimo su contratación, por lo menos en este mercado. El siguiente nombre es el único extranjero de esta lista, es Nicolás Arévalo, jugador de Millonarios de Colombia. Su nombre surgió hace aproximadamente 2 semanas, teniendo en cuenta que River hoy todavía tiene un cupo de extranjero por ocupar, porque tiene 5 futbolistas nacidos fuera de la Argentina que ocupan cupo en la plantilla, y obviamente no se pudo dar la llegada de, por ejemplo, Lucas Cepeda, el atacante chileno de Colo-Colo, por lo que en caso de contratar un volante defensivo no habría en este momento por qué mirar solamente a aquellos nacidos en Argentina. Obviamente que sería un plus por el hecho de que si viene un jugador argentino no ocuparía cupo y se podría traer otra incorporación más
que pueda llegar a ser un extranjero en otro sector del campo de juego, pero aún así, si Nicolás Arévalo puede ser uno de los futbolistas con los cuales quiere contar Gallardo, no estaría mal visto. Hay que tener en cuenta que lo vienen siguiendo desde hace tiempo y es para muchos el mejor volante defensivo con proyección de todo el fútbol colombiano. Es cierto que su ficha es un poco más cara en comparación a los futbolistas mencionados anteriormente. River tendría que poner una suma cercana a los 4.500.000 dólares por el 70 u 80% del pase del jugador. Esto teniendo en cuenta que Millonarios de Bogotá tendría el objetivo de quedarse con un pequeño porcentaje de la ficha, teniendo en cuenta que de esa manera, luego de venir a River, si después posteriormente es transferido a algún club del viejo continente, se verían beneficiados nuevamente por una segunda venta. Sin embargo, por el momento no se han hecho avances en relación a lo que puede llegar a ser la llegada de este futbolista. Es muy bien visto, repito, en el fútbol colombiano. Para muchos debería ser un jugador que en el corto plazo ya tenga que estar formando parte de la selección nacional. Todavía no ha sucedido, pero puede llegar a suceder, como dije recién, en el corto plazo. Por lo pronto, desde River están viendo si las condiciones para incorporarlo pueden ser suficientemente óptimas o si pueden traerlo por un precio menor. Esas fueron las averiguaciones que se hicieron en su momento cuando lo intentaron contratar. Hasta este momento, con Millonarios solamente ha disputado un par de partidos en este segundo semestre del 2025, teniendo en cuenta que el fútbol colombiano estuvo detenido prácticamente un mes y medio. Aún así, en general su nivel en el equipo cafetero ha sido más que bueno, y por eso mismo desde el lado de River en su momento lo pusieron en una lista de probables refuerzos para llegar al más grande. Tiene 22 años, en el primer semestre disputó 19 partidos y tiene características netamente defensivas. Es un volante central que apuesta totalmente a la marca, que creo que lo más negativo que tiene es que no es un jugador que verticalice tanto, porque hoy, por ejemplo, la principal razón por la cual Enzo Pérez sigue siendo el volante central titular de River es porque a Gallardo le gusta que normalmente da pases hacia adelante, que no juega con los centrales o hacia atrás. En el caso de Nicolás Arévalo, como son otros los futbolistas de Millonarios que se encargan de armar el juego, normalmente cada vez que tira el balón en sus pies juega hacia los costados y busca dar el pase más sencillo. Ese es un aspecto que quizás pueda tener que mejorar si es que se pone la camiseta de River. Aún así, su proyección a futuro, su buen despliegue y que generalmente los jugadores colombianos que vienen al más grande terminan rindiendo, porque en general la mayoría de los futbolistas cafeteros que han pasado por el club de Núñez han tenido rendimientos buenos. Esos son antecedentes que le permiten a River confiar en que este jugador en cuestión, en que Nicolás Arévalo, pueda llegar al club y tener también un nivel más que satisfactorio. Y el último jugador quizás sea el más complicado de traer en este momento, pero si analizamos lo que piensan los hinchas de River, quizás es el que reúne más consenso por parte del simpatizante del más grande. Estamos hablando de Leonel Pérez, el mediocampista central defensivo que viste la camiseta de Huracán y que ha tenido en general un muy buen primer semestre de este año. Ha sido el jugador que en la primera parte de este 2025 tuvo que encargarse de reemplazar a Federico Fattori, el futbolista que el año pasado la rompió en el conjunto de Parque Patricios y que salió segundo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Este año el chico de tan solo 20 años hizo cargo de la mitad de la cancha del conjunto que dirige Fran Darío Kudelka y su rendimiento ha sido más que próspero en una Copa Sudamericana donde el Globo terminó primero en su grupo con 14 puntos sobre 18 por disputar, y que arrancó también muy bien individualmente esta segunda parte. Es cierto que Huracán todavía no ha tenido grandes resultados, pero aún así no deja de ser un futbolista más que interesante. Hay que tener en cuenta que si Huracán le vende este jugador a River, el Globo no libera cupo como para poder incorporar un futbolista más, teniendo en cuenta que la única manera de que la AFA te otorgue la posibilidad de traer a alguien hasta el 31 de agosto, que es cuando cierra el mercado europeo, es si la transferencia es hacia el fútbol del exterior. Por eso mismo habría muchísimas dificultades para incorporar en este momento a Leo Pérez. Por lo pronto, contrato con el Globo hasta el 31 de diciembre del 2027 y con un monto bastante importante que River tendría que pagar, alrededor de entre 7 y 8 millones de dólares. Es cierto que al tener 20 años, dentro de 3 o 4 temporadas podría tranquilamente ser transferido al fútbol europeo y de esa manera River podría igual tener un rédito económico en lo que respecta a su futura venta. Después, River, como dije también anteriormente, tiene algunos jugadores que hoy se están entrenando solos en el River Camp y podría llegar a meter alguno en una hipotética
política de negociación con un equipo que, si bien no juega la Copa Libertadores como el más grande, sí disputa la Conmebol Sudamericana, que es el segundo torneo en cuanto a relevancia más importante para los equipos del fútbol sudamericano. Y eso podría generar una facilidad para River a la hora de poder contratar a este jugador. Sin embargo, por lo pronto, lo único que sucedió fue que hace aproximadamente 2 semanas su representante lo ofreció, pero este ofrecimiento no es exclusivamente por el hecho de una facilidad para River para incorporarlo, sino porque el agente deportivo siempre busca lo mejor para el futbolista. Obviamente eso lo hacen todos los representantes para con sus representados, y sabe que River está interesado en un volante defensivo, y viendo el nivel que tuvo y también observando que Enzo Pérez no tiene reemplazo, seguramente el representante del jugador sepa que llegando a River no solamente será un salto en lo que respecta a su carrera profesional, sino que también tiene muchas chances de poder pelear un puesto de manera directa. Es cierto que hoy en Huracán es titular indiscutible, pero la magnitud de ponerse el manto sagrado, si lo comparamos con lo que es jugar en el Globo, es muy pero muy diferente. Aún así, repito lo que dije recién, por una cuestión de cómo hoy está diagramado el mercado de pases y por el precio que le ha puesto Huracán al jugador en cuestión, no hay muchas probabilidades de que pueda llegar. La única chance de que esto suceda es si River hace una oferta verdaderamente importante y que sea prácticamente irrechazable para el conjunto de Parque Patricios. En ese caso sí podría haber una pequeña chance, pero por ahora esto no ha sucedido. Yo creo que esperarán un poco a ver cómo avanza el semestre. Si River logra eliminar a Libertad de los octavos de final de la Copa Libertadores y Huracán queda eliminado en los octavos de la Sudamericana, ahí se podría reabrir la posibilidad. El puesto de mediocampista central seguramente haya sido el más pedido por los hinchas de River en este mercado de pases. Si bien es cierto que todo el mundo quiere a Enzo Pérez y todo el mundo desea que recupere un buen nivel, ya hemos visto en estos primeros partidos que le está costando mucho ser el eje del equipo en el centro del terreno de juego. Y eso que todavía River no ha enfrentado a rivales de verdadera jerarquía. Cuando avance este 2025 y le toque estar enfrente de rivales mucho más poderosos, ahí se podría llegar a ver un nivel inclusive más bajo hoy por hoy del capitán del equipo. Eso no significa que alguno de los 4 nombres que mencioné en este video pueda ser la solución. Como dije recién, yo creo que River no termina yendo a buscar a ninguno de estos 4 jugadores que fue a los que sondeó en este mercado, por el hecho de que todas serían apuestas y ninguno llegaría para quitarle formalmente el puesto a Enzo Pérez. Distinto sería si el volante central que se estaría nombrando fuera un mediocampista de muchísima experiencia y jerarquía que no solamente venga a competir directamente con Enzo, sino que tenga también muchas posibilidades de arrebatarle el puesto. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.